siguiente programa es para todos. En el Foro de Salud Mental, Problemáticas Actuales en Nuestros Contextos, hubo una ponencia destinada a hablar del comportamiento suicida, una problemática bastante importante para abordarla en el entorno andino, de la mano de Sandra Isabel Mejía Zapata, magíster en Psicología. Esto es Especialeza UPAN. Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo de investigación acerca del comportamiento suicidio. En este momento pues estamos dos de los representantes, David Molina y yo. Somos 11 profesionales, 7 psicólogos, 2 comunicadores sociales, uno de ellos teólogo, un abogado y un contador. ¿Por qué un contador y un abogado y comunicadores sociales? Bueno, porque el suicidio es multifactorial y el abordaje que le estamos dando desde el proyecto es psicosocial. En este momento estamos acompañando a 4 regiones, La Unión, Envigado, Río Negro y Andes ya hace casi 2 años, desde la Secretaría de Salud. Bueno, entonces vamos a compartir con ustedes un poquito de las reflexiones construidas y como de las generalidades del suicidio que hemos trabajado. El proyecto se llama Hacia una comprensión integral e integradora del suicidio, la realidad no vista por unos y padecida por otras. La prevención del suicidio es una posibilidad de todos y todas. Bueno, entonces el suicidio, y una de las razones por las que decidimos tomar esta problemática es porque es un asunto bastante complejo. Según la OMS, se suicidan al año 800.000 personas, más o menos una cada 40 segundos, y cada vez va incrementando la problemática. Para hablar de suicidio tenemos que hablar de comportamiento suicida, ¿cierto? Porque el suicidio no implica simplemente que la persona se quite la vida, sino que pasa básicamente como por 3 etapas que se reconocen claramente. La primera es la ideación suicida, que tiene que ver con ese pensamiento de quitarse la vida. La segunda tiene que ver con el plan, que ya es peligroso y que requiere una intervención, en tanto es un nivel de medio a grave. Una persona que ya tiene un plan estructurado, pues corre un serio riesgo de consumarlo. Y por último está el suicidio consumado como tal. Entonces, 3 pasos o 3 momentos: la ideación, el plan y el comportamiento suicida, que ya es la consumación del suicidio. Claramente identificable cuando tenemos la posibilidad de intervenirlo en alguna de esas 3 etapas, como con sus características. Como les digo, la primera es una etapa más incipiente, es una situación más bien ideada, un pensamiento que pasa eventual o esporádicamente. En el suicidio, en el plan suicida, pues ya hay una estructuración, casi que determinando el momento, el lugar y la forma en cómo lo va a realizar. Y por último, pues lamentablemente la consumación del suicidio. Quisiera presentarles unas cifras que a modo general nos indican el incremento. Podemos ver que esta tabla está de 2009 a 2016 y si miran, bueno, el grupo de mayor riesgo o de mayor incidencia del suicidio es la población entre 15 a 19 años. Si pueden ver en ese grupo etario, en el 2009 aparece el 2.53 y a 2016 el 114. Entonces pueden darse cuenta de cómo la problemática se volvió un asunto epidemiológico y creo que de salud pública, que es necesario intervenir. Por eso yo creo que la mayoría de los colectivos académicos estamos haciendo reflexión, y no solo reflexión, sino además
pues, fortalecimiento de nuestras comunidades, sobre todo lo que tiene que ver con el suicidio. Les decía anteriormente que es multifactorial, ¿cierto? Entonces, en este momento, los sistemas de salud, las comunidades, las relaciones y lo individual, desde cada una de estas dimensiones podemos encontrar factores que inciden en el comportamiento suicida. Bueno, tenemos como factores de riesgo, grosso modo está la psicopatología, ¿cierto? Muchas personas creen que detrás de un comportamiento suicida siempre hay una depresión y encontramos que no siempre hay una depresión, puede estar asociado como cualquier otro trastorno, pero encontramos también otros factores como por ejemplo relaciones disfuncionales, una ruptura amorosa, una familia bastante compleja, la violencia intrafamiliar, el bullying y todo ese tipo de fenómenos que ocurren en torno a los grupos sociales, el consumo de sustancias, ¿cierto? Y yo creo que en realidad no solo el consumo de sustancias, sino que ya encontramos que las adicciones, acciones químicas como no químicas y comportamentales están teniendo incidencia como en el comportamiento suicida. Encontramos crisis vitales, situaciones de la vida que en determinado momento se detonan o estallan y no tenemos como los recursos suficientes para poder transformarlas o cambiar como esa mentalidad cuando se hace una visión de túnel y es que se cierra la mirada y solamente uno encuentra una única alternativa como el suicidio. Esas crisis vitales también tienen que ver con la pérdida de un trabajo, como lo decía anteriormente, con un duelo y situaciones en general que aparecen como crisis, también situaciones del desarrollo, el paso del adolescente al adulto, la elección de carrera, son situaciones que se conciben como críticas y que para algunos pueden ser situaciones de muy fácil acceso de acuerdo a sus recursos, pero para otras personas pueden ser demasiado complejas al punto de llegar a un comportamiento suicida. Bueno, intentos previos, sea de la persona que finalmente consuma el hecho o sea por parte de la familia, también se concibe como uno de los factores de riesgos incidentes, maltrato o abuso sexual y en general toda la vulneración de derechos y el tema de exclusión que es creo que muy evidente en nuestros contextos. Bueno, entonces decía ahorita que las adicciones se encuentran como en algunos autores difieren de un primero a un segundo orden en el tema del comportamiento suicida, además porque ya sí hay unos factores personales y además aparece asociado el consumo de sustancias, entonces puede tener mayor ocurrencia el comportamiento suicida. Encontramos, como les decía anteriormente, las adicciones químicas que tiene que ver con todas las sustancias psicoactivas, el alcohol, el cigarrillo, pero también, y en esto he hecho como una apuesta, las adicciones no químicas. Bueno, encontramos la ludopatía, entre otras, pero yo quiero hacer un énfasis particular en todo el tema de la tecnología. Y no con esto pretendo como desvirtuarla porque nos genera demasiada comodidad, tenemos acceso a muchísimas cosas, entonces tiene muchísimos beneficios, diría yo, pero también hay situaciones significativas, especialmente en lo que tiene que ver con el contacto con el otro. Una de las apuestas cuando yo ingresé al proyecto era trabajar el tema del vínculo como, y aquí lo digo paradójicamente porque los mismos factores de riesgo que les mencioné pueden convertirse en factores protectores. Entonces, cuando yo entro al proyecto, mi apuesta es a trabajar un poco el tema de la solidificación o una mirada, una reflexión acerca de la forma en cómo nos estamos vinculando. Es claro que en el mundo ya se están abriendo clínicas para la adicción a internet y fenómenos como por ejemplo como el pubbing, que así puede sonar un poco extraño, pero que creo que no es ajeno para nadie y no sé si les ha pasado cuando nos sentamos a conversar con alguien y esta persona todo el tiempo está pendiente de su celular. O sea, yo creo que así se hace un poquito más familiar. Entonces creo que es un asunto, vuelvo y le repito, en el cual he hecho
hincapié, porque me parece importante empezar a establecer cierta mediación con la tecnología. En realidad, lo material puede generar mucha satisfacción, pero hay algo que aparece en torno al comportamiento suicida, además de que se cierran esos recursos, y tiene que ver con la configuración de un sentido de vida. Y un sentido de vida, vuelvo y lo repito, se asocia a cosas materiales en algunos casos, pero determinantemente al vínculo y a la relación con otros. Tenemos por excelencia un instinto gregario. Ese instinto gregario implica la convivencia y la socialización permanente. Entonces, es como una cuñita pequeña que quiero hacer y un llamado en torno a esa mediación que es necesaria, a esa relación. Yo creo que nada reemplaza al tener cara a cara a una persona, y muchas veces podemos decirle al otro 3000 veces por el celular: te amo, te extraño, me haces falta, pero cuando ya estamos enfrente, difícilmente. Entonces sí quiero hacer como una reflexión, porque creo que mediar un poco eso y volver a las relaciones reales y menos virtuales implicaría un poco de aproximación, además porque pues David ahorita les va a contar cómo el apoyo social funciona totalmente en el comportamiento suicida. Por su parte, David Molina Velázquez, magíster en Psicología y Salud Mental, abordó este tema desde el ámbito de los factores protectores, qué son y cómo funcionan para contrarrestar la incidencia del factor de riesgo de un suicidio. Veamos. Los factores protectores, todos lo sabemos, son aquellos elementos que nos permiten contrarrestar los factores de riesgo, disminuir el impacto del factor de riesgo, y en ese sentido, y los que permiten realmente prevenir, ¿sí?, el acontecimiento no solamente del comportamiento suicida, sino de cualquier evento de salud mental, ¿cierto? Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, entonces de alguna manera el factor protector es de manera más general, y es una apuesta grande también como del proyecto, ¿cierto? Como para dar esa definición inicial. Bueno, hay factores protectores, así como de riesgo, que son individuales, que tienen que ver con la forma como el sujeto procesa la información cognitiva, y también cómo experimenta la realidad también desde el sentimiento, desde la intuición y también desde el cuerpo, ¿sí? Entonces, entre esos factores protectores encontramos un primer grupo, que son los cognitivos, que tienen que ver con el autoconcepto positivo, lo que yo pienso de mí. Eso me protege. Si yo pienso bien de mí, considero que tengo habilidades, cualidades, que soy de alguna manera aceptado por el otro, o si la forma en que el otro me ve, o me quiere o no me quiere, no influye definitivamente en lo que pienso sobre mí, sí, eso me va a proteger a la hora de tomar una decisión. Hemos visto que muchas de las decisiones que las personas toman en relación con el comportamiento suicida tienen en ocasiones que ver con lo que los demás piensan de ellos. Con que alguien los dejó de querer, con que alguien no los incluye en un determinado grupo social. Eso lo vemos mucho entre los adolescentes. De allí lo importante de fortalecer mucho en los niños y en los adolescentes lo que llamamos las competencias ciudadanas desde la educación, las habilidades para la vida, que muchas tienen que ver con esto, ¿cierto? Con cómo se fortalecen esos autos, no solamente lo que yo pienso de mí, sino lo que siento por mí, la autoestima, la autoeficacia, lo que yo creo que soy capaz de hacer, conociendo también mis debilidades, y la autoimagen, ¿cierto? Como también la aceptación incondicional de lo que soy físicamente, independientemente que a otros les guste o no. Entonces, el fortalecimiento de este elemento desde lo educativo, desde lo familiar, es fundamental. La autorregulación y la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con las habilidades para yo regular mi emoción. En clínica es muy normal que uno encuentre personas con comportamiento suicida que tomaron la decisión de atentar contra su vida en un momento fuerte de alguna emoción, porque tenían mucha ira, porque estaban muy tristes, y le dicen a uno: tal vez si yo hubiera esperado media hora no hubiera atentado, ¿sí? Entonces, como la invitación también a trabajar mucho esto con los niños y los adolescentes, a que no nos identifiquemos con la emoción. Yo no soy ira, yo no soy tristeza, ¿sí? La tristeza y la ira son indicadores biológicos. A uno la ira le pasa y a la media hora está tranquilo,
¿cierto? Entonces es como la posibilidad de que esperemos a que pase la emoción, que la gestionemos, que le peguemos a la almohada, que escribamos, que lloremos, que pintemos, que hagamos alguna cosa para gestionar la emoción, pero que no tomemos ninguna decisión bajo una emoción intensa. Esa es una recomendación clave para los adultos y sobre todo para los niños y los adolescentes. Bueno, y la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con aceptar la vida como es. Las cosas son como son, no como uno quisiera. Aquí vamos a estar a las 10 de la mañana, pero el bus se varó y renegamos y todo, pero acabamos de llegar. Entonces la vida se presentó así, ¿qué se hace? Eso es lo que hay. Eso fue lo que dio la tierrita, ¿cierto? Entonces la posibilidad de aceptar la vida tal como es tiene que ver con esa flexibilidad y fortalecer eso desde que somos muy pequeños. Estilos atribucionales positivos, que tienen que ver con básicamente con esos esquemas a través de los cuales procesamos la realidad. Esos aprendizajes tempranos que tenemos todos, por ejemplo, es que a mí nadie me quiere. Eso fue algo que se aprendió, que se desarrolló y que fortalecemos a través de la vida. Entonces alguien me mira feo y digo, sí ves que nadie me quiere, pero no me di cuenta que yo lo traté mal primero, sí, y que con eso me aseguré de que el otro no me quisiera. Entonces es como si tuviéramos un mago adentro, sí, que organizara la realidad para que coincidiera con las cosas que nosotros creemos, sí. Entonces el darnos cuenta de cómo pensamos en la vida cotidiana, eso nos ayuda. Y razones para vivir, que tiene que ver con lo que Sandra decía ahorita, el sentido de la vida. La religión, la filosofía y la psicología han estudiado mucho este tema, ¿sí? Y actualmente hay como 3 pildoritas que nos podemos preguntar. Lo primero, que tiene que ver con el altruismo. En este momento nosotros, ¿a quién le estamos sirviendo de alguna manera? A través de nuestro trabajo, a través de lo que hacemos académicamente en el colegio, ¿cierto? Nosotros estamos prestando algún servicio a la comunidad, porque ese es uno de los pilares del sentido de la vida, ¿cierto? Que yo tenga una vocación, un servicio a través del cual preste de alguna manera, valga la redundancia, un servicio a la comunidad o a las personas más inmediatas. En segundo lugar, nos van a preguntar los psicólogos existenciales por el placer. ¿Ustedes de qué cosas disfrutan? ¿Ustedes sacan tiempo para disfrutar de las cosas de la vida? Para comerse un helado, para ver una película, para, como lo decía Sandra, fortalecer el vínculo inmediato con sus amigos, con su familia, para salir a caminar. Lo hacen, ¿cierto? Porque a veces nos comemos ese cuento, me perdonan la palabra chimbo, de trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Y sacamos de nuestra vida cotidiana la posibilidad de disfrute. Y eso nos vuelve personas tristes, ¿cierto? Nos fortalece como esa sensación de tristeza. Entonces, el altruismo en primer lugar, en segundo lugar lo que tiene que ver con el ocio, ¿cierto? Con la posibilidad de disfrute, y hay un tercer elemento que tiene que ver con la creatividad, con la manera como yo resuelvo los conflictos y si también ante cada situación busco diferentes opciones. Hay algo, por ejemplo, que en clínica trabajamos mucho, que se llama pensamiento creativo. Todos los que estamos aquí en algún momento de la vida se nos ha cerrado el mundo, ¿cierto? Eso en psicología lo llamamos visión en túnel, ¿cierto? Entonces el pensamiento creativo es, usted ante ese problema, cuénteme 3 cosas que usted podría hacer. Cuando yo con los niños en el aula, con los adolescentes, trabajo artística, por ejemplo, los pongo a pintar, a escribir, a danzar. Cuando a través del deporte también los enseño a gestionar el conflicto con el otro, les estoy fortaleciendo esa habilidad para resolver los conflictos de manera creativa. Altruismo, creatividad y hedonismo, ¿cierto? La posibilidad de disfrutar la vida. Son 3 pilares del sentido de la vida que como factor protector nos van a ayudar a prevenir el comportamiento suicida. A nivel afectivo, el autocontrol emocional, que tiene que ver con lo de autorregulación que les decía ahorita, la esperanza, que tiene que ver con los 3 factores que les mencioné, ¿cierto? La esperanza tiene que ver con que yo no tengo que resolver todos los problemas de mi vida hoy, ¿cierto? Como dicen en Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿cierto? Me voy a fijar en lo que puedo resolver el día de hoy y mañana ya miramos, ¿cierto? Como dice también la Biblia, cada día trae su afán. La esperanza tiene que ver con eso,
¿sí? Con que yo no me desesperance fijándome o tratando de resolver toda mi vida en el momento presente. Va a haber otros momentos, pero lo que puedo resolver hoy, lo hago hoy. La autoestima, que ya la hablamos, lo que siento por mí, la gratitud, ¿sí?, ante las cosas de la vida y ante el otro, y la perseverancia, fijarse unas metas, pero unas metas alcanzables. Porque si yo también me pongo algo que llamamos estándares inflexibles, o sea, si me pongo la meta muy alta, voy a estar mirando para arriba porque nunca llegué allá, ¿cierto? Pequeñas metas en la vida cotidiana que tengan que ver con el hedonismo, con el servicio al otro y con la creatividad para resolver los conflictos, o sea, metas reales. Y a nivel del comportamiento, las habilidades para pedir apoyo. La invitación a todos los que estamos acá. A veces creemos que somos capaces de resolver los problemas solos. Eso no es cierto. Ya Sandra nos lo decía. Somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Aquí nadie vive en una montaña por allá resolviendo todo lo que puede. No somos capaces. Nosotros como especie no funcionamos así. Entonces aceptemos, ¿cierto?, que necesitamos ayuda muchas veces en la vida. Y el que se crea muy fuertecito y capaz de hacer las cosas solo, cuénteme si usted tejió su camisa, la que trajo hoy, si usted hizo esas aretas, si usted confeccionó las gafas. No somos capaces de vivir completamente solos. Entonces bajémonos de la soberbia y pidamos ayuda cuando lo necesitamos, ¿cierto? Y hay momentos de la vida que son muy desesperanzadores, entonces admitamos que en ocasiones no vamos a ser capaces. La expresión de emociones, ya lo hemos hablado, la posibilidad de nombrar la ira, el miedo, la tristeza, sí, buscar a alguien, eso sí, con quien nos sintamos seguros y tranquilos para poderlo hacer. La gestión de los conflictos, que ya lo mencioné también, ante cada problema buscar 3 opciones, ¿cierto? Y el control de los impulsos, que ya también lo había mencionado. No dejarme llevar por la primera emoción que aparezca, porque si es ira puedo hacerle daño a alguien o a mí mismo. Si es tristeza puedo tomar alguna decisión en contra de mí, ¿cierto? Si es miedo puedo, por ejemplo, cuando trabajamos primeros auxilios psicológicos en las comunidades, hay una situación que puede suceder. Hay una avalancha, por ejemplo, lo que pasó en Salgar hace algunos años, ¿sí? Y yo veo que alguien de mi familia quedó atrapado allí. Si no tengo control de impulsos, si llevo por el desespero, me voy a tirar a la avalancha, ¿sí? Y no voy a poderlo ayudar y voy a afectarme yo mismo. Entonces, de ahí muy importante trabajar el control de impulsos desde que somos muy pequeños. Y a nivel ya englobando la personalidad, el sentido del humor, que tiene mucho que ver con el ocio creativo que decíamos ahorita, el podernos reír de las desgracias de la vida, no del otro, ¿cierto? Sino de alguna manera poder aprender de lo que nos va pasando con toda seguridad, de cosas que ahora piensen en algo que haya sido muy difícil de vivir hace unos años. Y ahora posiblemente ustedes ya lo ven, yo por lo que sufría, yo tan bobo, ¿cierto? Es ese tipo de cosas. Aprender a ver las cosas con un poco de humor y a no tratar de resolverlas todas hoy. La empatía, que tiene que ver con el vínculo con el otro, con el ponerme en el lugar del otro, y la búsqueda de sentido de vida, que ya lo mencionamos. Y a nivel ecológico, que tiene que ver con el ambiente, factores que nos protegen y que podemos en comunidad fortalecer para cuidarnos los unos a los otros, ¿cierto? El apoyo social, todos los grupos de apoyo social, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes, las juntas de acción comunal. Si podemos vincularnos a este tipo de asociaciones, con toda seguridad nos van a brindar apoyo también. Experiencias tempranas de resolución de conflicto con pares. Aquí en el colegio, por ejemplo, la pregunta, aquí existe, por ejemplo, un centro de mediación de conflictos en el colegio. ¿Cómo los profesores en este momento están trabajando, y ustedes como padres de familia, con los niños, la capacidad para resolver el conflicto con el otro? Con técnicas de mediación muy sencillas que podemos aprender y que nos van a ahorrar que los conflictos se conviertan en violencias, ¿sí? Las relaciones positivas con la familia y los pares, que Sandra ya lo había mencionado. Relaciones sociales estructuradas. La dificultad en el acceso a métodos de suicidio. Es muy importante, no que nos volvamos paranoicos, pero sí que estemos pendientes en la casa de a qué cosas, por ejemplo, los niños tienen acceso y que puedan ser potencialmente peligrosas. Cuchillos, venenos, sogas, ¿cierto? Y que mantengamos estos elementos, sobre todo lejos de los niños y los adolescentes,
porque por el asunto del control de impulsos, ¿cierto?, puede ser más delicado. Entonces, revisar nuestra casa, como les digo, no paranoicamente, pero sí para poder prevenir estas conductas potencialmente riesgosas. El activismo social, que tiene que ver con la participación en estos grupos de apoyo social. Valores y formación relacionados con la identidad sexual y étnica, ¿cierto? El respeto por la diferencia, desde que somos muy pequeños, que se empata con lo de el manejo del conflicto con el otro. Y la accesibilidad eficiente a servicios de salud mental comunitaria. Este foro, por ejemplo, es un servicio de salud mental comunitaria. Es un ejercicio de psicoeducación en el cual ustedes están recibiendo y compartiendo información valiosa que pueda ayudarles a prevenir una serie de problemáticas de salud mental, pero no solo prevenir, sino fortalecer esos factores de protección. Desarrollar estilos de vida que nos ayuden a estar mejor con nosotros mismos, con el otro y con el ambiente, ¿cierto? Eso a nivel de lo ecológico. Aquí algunos elementos básicos. Existe una guía de la Organización Mundial de la Salud que se llama la guía MH-GAP. Es una guía de atención primaria en salud mental, que tiene unos protocolos que pueden ser utilizados por enfermeras, médicos, incluso docentes, psicólogos, trabajadores sociales, para intervenir de primera mano cuando se presenta algún comportamiento de tipo suicida, ¿cierto? Entonces aquí hay unos elementos mínimos de qué hacer cuando se presente una situación como estas, ¿sí? Primero vamos a evaluar. Primero, si el intento de suicidio puede ser grave, si la persona se ha hecho algún daño, porque en este caso tenemos que remitirlo inmediatamente a un servicio de salud. No importa si el daño no es muy grave. Si tiene una ideación suicida y un comportamiento, eso es una urgencia. Tenemos que llevarlo al hospital para que la persona se le logre estabilizar médica y psicológicamente. ¿Está bien? Evaluar con la persona si existe un riesgo inminente de suicidio, preguntarle directamente si tiene alguna idea, porque a veces nos da miedo hablar del asunto y creemos que si le mencionamos el tema, le estamos dando ideas, y es al contrario. Cuando se lo mencionamos directamente, está comprobado que el nivel de ansiedad disminuye. Entonces, hablemos tranquilamente del asunto, ¿sí? Investigar si la persona tiene algún trastorno mental, neurológico por consumo de sustancias. Ya Sandra lo había hablado. Si una persona tiene, por ejemplo, esquizofrenia o una depresión los últimos meses, o si el consumo de sustancias ha ido aumentando, o si ha tenido una pérdida significativa, la muerte de algún familiar, la pérdida del trabajo, alguna situación de riesgo, detectar eso. Porque esa persona puede tener alguna idea que no estamos viendo, ¿sí? Entonces, tratemos de fortalecer mucho la comunicación directa con la persona. Mirar si hay dolor crónico. Algunas personas, cuando tienen ya una enfermedad grave, ¿cierto?, pueden también deprimirse y estar en riesgo. Identificar eso, ¿sí? Y si hay gravedad en síntomas emocionales, si la persona se ve muy irritable o muy deprimida o muy impulsiva, ¿sí? Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta para evaluar si esa persona va a requerir una atención psicológica o psiquiátrica inmediata. ¿Está bien? Pasemos. Bueno, es básicamente lo mismo, pero más detallado, ¿cierto? Para asuntos de tiempo de ustedes. No voy a profundizar en esto, pero básicamente eso. Evaluar si hay síntomas emocionales intensos, si hay consumo de drogas, si hay alguna enfermedad que se esté presentando en los últimos meses que pueda hacernos pensar que la persona está en riesgo, si hay algún cambio brusco en la vida, ¿cierto? O si tiene alguna enfermedad crónica en los últimos meses o años que puede estar afectando también su estado emocional. Es claro, en ese caso es muy importante pedir ayuda. Vamos a terminar con un pequeño video. Ese video recoge como algunos elementos de los que hemos visto, es muy pequeño, se llama Yo tengo un perro negro. Son unas caricaturas que la Organización Mundial de la Salud propone precisamente para que identifiquemos estos asuntos y propone también unas alternativas de las cuales ya hemos hablado hoy. Un corazón por Querétaro. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento, me sorprendía
visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito. Masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo el tiempo. Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo. Pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer, se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud.
Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más. Un corazón por Querétaro. No se pierdan el próximo bloque de este especial, la ponencia que trató los resultados de la caracterización de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de Andes en el año 2019, en este espacio que se realiza desde la televisión de los andinos. Hasta aquí, especiales a UPAN, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.